del hombre de la campiña interiorana a través de diversas agrupaciones tales como Conjunto Infantil Fe y Vida de la parroquia San Joaquín, Conjunto Infantil Costumbre y Tradiciones de mi Tierra de la barriada San Joaquín, Conjunto Infantil Raíz y Tradiciones de mi Tierra de la Escuela Nuevo Belén, Conjunto Juvenil Sembrando Cultura de las Mañanitas, Conjunto Juvenil Ritmo y Tambores de mi Tierra, Tocumen, Conjunto Infantil y Juvenil Alegría y Tradiciones de la Montaña, Tocumen, Conjunto de la Tercera Edad, Bienvenido con Amor de la Policlínica JJ Vallarino de Juan Díaz. Como instructor, bailador del conjunto folclórico de la Contraloría General de la República. Además, hoy instruye al conjunto Proyecciones Folclóricas del IPT de San Miguelito. Conjunto Proyecciones Folclóricas Socializando lo Nuestro del Ministerio de Desarrollo Social. Conjunto Proyecciones Folclóricas Diplomacia Cultural para el Mundo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Academia Folclórica Fantasía Panamá. Además, ha representado a la República de Panamá a nivel internacional en materia folclórica como Argentina, Austria, Costa Rica, México, Paraguay y Perú. Como expositora, ha presentado a nivel latinoamericano y Panamá temas como la Revolución de Tule, la cronología del folclore a nivel mundial, la agonía de una travesía afrocolonial y afroantillano en nuestro país, la cronología del folclore panameño. Un momentito. Como artesano, soy defensor. Se fue la voz. Se fue la luz a lo mejor. Brenda, el micrófono está El cerrado. micrófono está cerrado, compañera. Oh, ay, disculpe. Creo que se ha ido la luz, porque esto es típico en este pueblo. Se cerró, disculpe. Actualmente es auditor de la Contraloría General de la República, miembro activo del Club de Leones de Panamá especializado en folclorista, presidente de la Asociación de Directores e Instructores Folclóricos de Panamá, ADIPEP, secretario de Actas y Correspondencias del Sindicato de Directores e Instructores de Conjuntos y Trabajadores del Folclore, vocal de la Junta Directiva de la Red de Directores de Agrupaciones Folclóricas Latinoamericanas, REDAFOL, maestro de folclore y asesor cultural de la etnia negra, dirigido por el reverendo padre Reinaldo J. Caramañites Díaz. Con ustedes, el licenciado hermano León Adolfo Mela. Es todo ustedes, es todo suyo, su. Buenas noches a todos, buenas noches. Gracias por la ocasión en este momento. Creo que todos los que estamos aquí estamos en la fase cultural, ya sea artesanal, ya sea como maestro de folclore en algunas escuelas, instructores, maestros empíricos, pero con los conocimientos que, como se dice, nuestros ancestros nos han enseñado a nosotros. Y una fecha tan importante como hoy, que es el 22 de agosto, y como que se dice a buen panameño, como anillo al dedo, el tema que vamos a tocar hoy. Yo siempre he dicho y mantengo, es malo decir yo, pero la circunstancia lo dice, no solamente es papel, lo importante es que la persona pueda transmitir todos los conocimientos y que cada uno de nosotros, los que estamos en esta sala del día de hoy, podamos permear y adquirir y dar y arrancar para lo que queremos para la futura. Como se dice, nadie tiene la verdad en el folclore, pero hoy quiero compartir un tema con ustedes que es un tema, no sé cómo explicárselo,
como panameño me siento honrado en compartirlo con todos ustedes. Del tiempo que he estado en el mundo folclórico, nunca he visto un tema como este. Por ejemplo, yo estoy graduado del técnico, estoy recién sacado del horno de lo que es el técnico en el 2023, pero lo del 2022, lo de otros años, eh, donde no he escuchado, pues no lo he escuchado. Lamentablemente falleció eh, Chichi de León, falleció Bolívar de Gracia, ¿ok? Personas muy ilustradas en sus áreas, pero al hacer una recopilación del tema que voy a tratar hoy, es para pensar mucho, porque a las finales son ciertas preguntas que uno se hace como folclorista, ya sea con conocimiento, sin conocimiento, o que el mismo pueblo le haya enseñado a uno vivir. En este caso mío, 40 años, voy para 40 años en esta vida folclórica, que quizás algunos que otros me conocen, quizás no, pero bueno, aquí está Adolfo Mela, quien va a compartir un tema muy relevante. Quiero arrancar con decirle que yo no estoy buscando protagonista de nadie. Lo que vamos a vivir, quizá algunos de otros lo hayan conocido, lo hayan visto en libros o en persona. Pero, ¿qué se ha hecho o qué hemos hecho nosotros los folcloristas? ¿O quienes arrancaron en su momento la cronología dentro del folclore? Siempre hemos hablado de Manuel F. Zárate, hemos hablado de Dora Zárate y algunos otros pegados a ellos. Pero quienes otros han compartido su conocimiento en su momento, en su época y lo que estamos viviendo hoy día. Así que yo espero que este material le guste. Voy a hacerlo lo más sencillo posible para que podamos verlo. Acuérdense que el tema es la cronología del folclore panameño. Se van a tocar ciertos temas jurídicos, que eso también está separado, pero se toca en la cronología. Y también se van a tocar ciertas entidades que son parte de lo que es nuestro folk hoy día. Así que yo espero que sea algo como bastante chéverón, que amanezcamos el día 23 con decir, wow, no sabía tantas cosas como esas, pero bueno, aquí nos vamos a dar cuenta quiénes han estado atrás de nosotros. Ahora yo hago la pregunta, ¿puedo compartir el material, hermana? Sí está habilitado. ¿Sí? Ah, ok, voy para allá para ver. Ok, sí, está aquí. Ajá. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, hermano, sí se ve. Hazte claro, hermano, hazte claro. Voy a ampliarlo para que se vea mejor. A ver. ¿Se ve amplio? ¿Me confirman, por favor? Buenas noches, hermano. Aquí presente. ¿Se ve clara lo que voy a exponer? Está en... Sí, está un mapa de Panamá. Hay dos Perfecto, mapas de entonces, Panamá ahora mismo. perfecto. Entonces arrancamos. hermano, Dígame. está proyectando la otra... Tiene dos pantallas, ¿ah? Sí, voy a quitar la mía. Voy a quitar la mía. Espérese, ¿cómo hago para ver? Es que está Eh, presentando... el que lleva las directrices de la presentación es la que se está presentando. ajá. Ok, significa que si yo hago esto, Eh, sale. ya está, ahí entra el... Pero déle el cambio, deje de compartir y comparte y haga la que sea, la que va a compartir, que sea donde esté la presentación. Ok, vamos a ver. Entro de nuevo entonces. ¿Sí? Ah, hermano. ¿Se ve la diapositiva o no se ve la No, no diapositiva? se está proyectando. No. Ok, entonces, esta.
¿Ahora sí se ve? Correcto, ahora sí, alto y claro. Ok, entonces, Sí, claro. vamos a ver si arranco así para ver. No, tengo que arrancarlo acá. Bueno, déjame practicar con la subtítulos. Ok, bien, arranquemos. Voy a hacer un preámbulo para hablar sobre la cronología y decimos lo siguiente. En la actualidad nos encontramos sumergidos en un mundo neoliberal y globalizante donde la prioridad a la oferta y a la demanda y en donde lo que no entra en estos parámetros se desecha, echando al traste con los sueños y costumbres y tradiciones de los pueblos y sus costumbres, entre ellos lo del pueblo panameño. Por lo que se hace necesario hoy, más que nunca, mantener las raíces históricas, culturales de cada región de la República de Panamá, de vivir, sentir, comer, vestir, trabajar, cantar y bailar, todo este proceso de los panameños y panameñas, iniciando hace 4 décadas y que avanza con pie firme. A inicio de este nuevo milenio, de cuenta de cómo nuestra memoria histórica se ha convertido en un valor que al mismo tiempo nos motiva y anima a la consolidación del ente folcloristas y toda persona dedicada al folclore y a la cultura, para recuperar nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser. De allí es por qué debemos asumir la identidad, recolectando y difundiendo conocimiento en torno al folclore panameño para promover lo positivo, examinar lo pasado y vivir el presente con identidad propia, dejando evidencia para el futuro. Es por eso que se le hablará de la cronología del folclore panameño, la cual no debemos igualarnos a los demás países latinoamericanos, europeos y demás continentes. En esta cronología hablaremos de 3 corrientes que componen nuestro folclore y la cultura, además de las disciplinas que han intervenido en nuestra cultura y folclore. De igual forma, una estadística y una interrogante que existe. Por eso, le convido de que en las raíces del folclore se encuentra la esencia de nuestras historias y tradiciones. Arrancamos con nuestra cronología, damas y caballeros, diciendo que esta es la cronología del folclore panameño. Este es un pantallazo de nuestras banderas de nuestras provincias y algunas banderas de algunas comarcales. Y con el lema, amar lo nuestro es amar a la patria. Y decimos, aquí vemos 3 corrientes, como le acabo de decir. La corriente de los afrodescendientes negros, los originarios y nosotros los panameños que nacimos aquí en el Istmo. Y decimos lo siguiente, los indígenas fueron tratados duramente por los españoles. Desde la llegada de los colonizadores, los originarios, algunos pueblos se quedaron en sus tierras, mientras que otros se retiraron a las islas y actualmente se mantiene en su territorio. Mientras que en el momento de la época colonial, durante el periodo colonial 1500 a 1800, existió en el Istmo de Panamá el primer palenque de Santa María la Antigua. Los negros esclavos fueron tratados duramente por los españoles. Con frecuencia se escapaban de sus amos y formaban bandas armadas para atacar a la población española. Estos negros eran llamados los cimarrones. De ahí entramos con nuestra cronología desde 1772 hacia adelante y podemos decir lo siguiente. Víctor de la Guardia y Ayala fue dramaturgo neoclásico y político. Su aporte fue el drama de la época. En 1817 nace Justo Arosemena Quesada. Fue considerado el padre de la nacionalidad de Panamá. En 1831 hablamos de Gil Colunge. Fue escritor, poeta, periodista y su aporte fue la poesía romántica. Amelia Denis de Casa fue poetisa. Su aporte fue la poesía romántica y la única mujer panameña en publicar sus versos en su país. William John Townes fue el escritor británico que se le atribuye haber inventado la palabra folclore en 1846, que es el día que estamos celebrando.
cuando envió una carta al Ateneus, inventó esta palabra compuesta para reemplazar varias otras utilizadas en ese tiempo, incluyendo la palabra antigüedades populares o literatura popular. Siguiendo con la cronología, tenemos que los negros en el año de 1800 en adelante llegó la presencia de otros afros. En ese entonces llegaron los afros antillanos para la construcción del ferrocarril, el canal francés y la llegada de la administración americana para la construcción del canal que hoy día lo tenemos y que ha dejado su costumbre, tradiciones, gastronomía, baile, música y cultura. Y siguiendo con la cronología, tenemos entonces al panameño en 1861, Federico Escobar. Federico Escobar fue escritor y poeta. Su aporte fue la escritura en periódicos y revistas. Y en 1876 tenemos al compañero Narciso Garay Díaz. Fue músico y diplomático. Su aporte fue la obra Literatura, Tradiciones y Cantares. Ahora tenemos en el año de 1878 la Sociedad Folclórica. ¿Qué es la Sociedad Folclórica? Es una asociación nacional en el Reino Unido. Es una sociedad culta con sede en Londres desde 1878 y actualmente existe, dedicado al estudio de todos los aspectos del folclore y la tradición, incluidos las baladas, cuentos populares, cuentos de hadas, mitos, leyendas, canciones y danzas tradicionales, entre otras obras. Tenemos ahora en el año de 1883 a Ricardo Miró. Fue escritor, poeta y diplomático. Su aporte fue en la literatura en sus obras. Tenemos también en el año 1887 Octavio Méndez Pereira. Octavio Méndez Pereira fue un destacado educador y escritor panameño, precursor de la creación de la Universidad de Panamá, de la cual fue su primer rector y cuyo campus lleva su nombre. Se le considera como uno de los más eminentes cervantófilos hispanoamericanos. Con él, en el año de 1909, se publicó una carta en la revista La Educación Moderna número 4 y la reproducida en la revista Universidad número 28 en el año de 1949. En ella le solicita al doctor Rodolfo Schell sobre lo que es la Sociedad del Folclore de Chile para ver si lo podían ayudar, a ver si podíamos hacer una aquí en Panamá. Pero bueno, en el año de 1888 nace entonces lo que es la Sociedad Folclórica Americana. Sirve al campo de los estudios del folclore, compuesto por personas e instituciones que estudian y comunican conocimientos sobre el folclore en todo el mundo. O sea que el que quiere estudiar puede ir automáticamente a la sociedad que todavía existe, para que sepan, y puede avanzar lo que queremos nosotros. Siguiendo con esta cronología, podemos hablar entonces de Felicia Santizo Hernández. ¿Quién es? Fue maestra de primaria enseñanza, activista, dirigió el teatro escolar e investigó las tradiciones y costumbres folclóricas de la provincia de Colón, como el baile del Congo, y compositora de piezas musicales. Y en el año de 1899, Manuel Fernando Zárate nació el 22 de junio de 1899 en el poblado de Guararé, y en 1925 se graduó de ingeniero químico en la Sorbona, París, Francia. Fue uno de nuestros precursores y aquí está en nuestra cronología. Y siguiendo con nuestra cronología, estaremos hablando entonces del señor Ángel Rubio Muñoz Bocanegra. Es un geógrafo y educador hispano-panameño. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Sevilla, licenciándose en Filosofía y Letras, sección de Historia, con premio extraordinario en 1922. ¿Por qué él estar aquí? Porque con él fue que conocemos y actualmente es en la parte geográfica de nuestro país, y si no me equivoco y que Dios me perdone, con Tommy Guardia, ellos buscaron el punto centro de nuestro país, y ya ustedes saben cuál es el punto centro de nuestro país. Siguiendo con la parte que le comenté, la Constitución Política de 1904. Ahí ellos tocan temas sobre nuestra cultura y folclore, y eso lo veremos ahora.
En 1910 tenemos a Roque Javier Laurenza. Fue escritor vanguardista, ensayista, crítico literario, poeta, entre otras disciplinas. Su aporte fue en la literatura. Entonces, en 1912 nace Dora Pérez de Zárate, educadora, escritora, poetisa y folclorista panameña, autora de cerca de unos treintena de obras dedicadas al folclor panameño, entre poemarios, cuentos, obras de teatro, ensayos y libros de texto. Por ella también se celebró en la escuela Isabel Herrera de Ovaldía la Semana del Maíz y siguió con el asunto de lo que es el Festival de la Nacional de la Mejorana. En 1917 nace Estela Sierra. Fue educadora, poetisa y prosista. Su aporte fue en la poesía. En 1921 tenemos a Armando Fortuné. Fue un investigador y autor panameño, cuyos ensayos tratan temas sobre la herencia cultural africana en Panamá, los negros y cimarrones en la historia panameña, la esclavitud en América y la identidad afropanameña. Siguiendo con nuestra cronología, tenemos que en 1922 tenemos a Carlos Francisco Champmarín. Fue folclorista, pintor, músico, periodista, activista, escritor, poeta, ensayista y escritor de literatura infantil. Yo creo que Champmarín no tenía nada que hacer parecido, pero él aportó mucho y en Veragua automáticamente lo apreciaron y lo siguen apreciando. Siguiendo con nuestra cronología, tenemos en 1921 la Revolución de Tule. Es el dominio americano que quiso quitarle la forma de vestir a las mujeres gunas y los gunas dirigidos por Tule formaron la rebelión contra la policía colonial y algunos policías gunas. Así agarramos, así a lo corto sobre esta revolución, mientras nosotros en las tablas y en otros lugares estábamos saltando y brincando, ellos en fiestas de carnaval estaban peleando y nosotros no sabíamos acá los colonos, como nos dicen nosotros, los latinos. En 1927 tenemos al compañero Carlton Francis. ¿Quién es Carlton Francis? Fue Boy Scout, brigadista y policía. Fue un luchador tanto de los bailes de las cuadrillas de antaño y muy énfasis de los bailes de la cuadrilla antillana. Tenemos en 1932 a Reina Cristina Torres de Araúz. Fue antropóloga, etnógrafa, investigadora y profesora. Con ella es que nosotros conocemos un poquito más con referente a lo que es los originarios de nosotros. Siguiendo con la línea, tenemos en 1933 a Edgardo de León Madariaga. Fue historiador, investigador, conservacionista, divulgador de la pollera panameña y maestro de enseñanza primaria. Y lo que lo conocimos, ya ustedes saben cuál fue el legado de él. En 1938 tenemos quién es Juan Francisco Olivarén. Juan Francisco Olivarén es un ente vivo, o sea, él todavía está vivo. Bombero voluntario, brigadista, folclorista y defensor de los bailes folclóricos. Es uno de los que inculca los bailes de antaño y cuadrillas antillanas. O sea, es uno de los que conserva todos esos bailes. Y siguiendo con la línea, tenemos en 1941 la Constitución de 1941. Trata de temas de nuestra cultura y demás, y ustedes van a saber qué trataba en ese entonces. En 1941 también nace Juan Antonio Toño Díaz. Fue ensayista, folclorista y periodista, pero también fue el primer presidente de la Comisión Nacional del Folclore. En 1941 también nace Leslie George. Fue uno de los defensores de la música afroantillana. Es uno de los primeros etnomusicólogos que teníamos en Panamá. Y uno de los grandes trabajos que estaba rescatando era la música calipso. Siguiendo con la línea, tenemos en 1942 a la profesora Aminta Núñez. Fue antropóloga, investigadora, historiadora y profesora. Y la conocí en vida
y tuvimos varios intercambios porque casualmente ella era una de las seguidoras de la línea de Reina Cristina Torres de Araúz. Interesante los intercambios entre un historiador y un folclorista. De no conocimiento, ahora con un poquito más. Siguiendo con nuestra línea, en 1942 tenemos a Edel Joaquín de León Guerrero. Es un ente vivo, maestro, brigadista, folclorista. Fue miembro de la Comisión Nacional del Folclor, defensor de los bailes folclóricos, es uno de los que inculca los bailes de antaño y cuadrilla antillana, y también fue estudiante de la profesora Zárate. Siguiendo con nuestra cronología, tenemos que en el año 1944 nace Julio Marcel Arosemena Moreno. Fue filósofo y folclorólogo. Fue uno también de uno de los primeros folclórologos de nosotros. En 1945 nace la UNESCO, que promueve la cultura a nivel mundial. Y tenemos esta figura, Edir Oscar Poveda. ¿Por qué él estará aquí en esta cronología? Porque fue docente, folclorista y presentador de televisión, promoviendo las costumbres y tradiciones y la cultura y el folclore por medios televisivos, y hoy día es por eso que muchos panameños tenemos mucho conocimiento sobre nuestro folclore y lo estamos defendiendo. En 1946 tenemos otra carta magna y habla sobre temas de folclore que después lo vamos a ver. En 1950 nace Luis Moreno. Fue maestro de enseñanza de primaria, profesor de español, investigador de la danza del Gran Diablo de la Chorrera y escribió un libro sobre la danza. Y si no me equivoco, aquí está uno de sus asesores que es el profesor Gamboa. En 1953 tenemos a Victoriano Arturo Gaviria. Es abogado, docente, investigador y conferencista. Su tema y su especialidad es en la cultura Congo y es folclorista y actualmente está vivo. Tenemos en 1961 a Raúl Ernesto Ford de Puertas. Es un ente folk vivo criado en Carachiné, provincia de Darén, folclorista y investigador de la danza de los diablitos de Espejo de Carachiné y sus bailes darienitas, sus vestuarios y demás. Siguiendo con nuestra cronología, tenemos en 1963 a Kendall Enrique Rollo Quintero. Fue folclorista, actor, ortopeda, presentador y productor de televisión. Y por su experiencia como folclorista, ustedes vieron que él resaltó mucho sobre el asunto de los Oku. Bueno, por eso es que yo lo tengo aquí. Siguiendo en 1970, tenemos a los Beecher. Los Beecher es un grupo musical bocatoreño, rescatador y defensor de la música calizo, específicamente Bocas del Toro. En 1970 también tenemos la CIOF. La tarea principal es la protección, promoción y difusión de la cultura tradicional y del folclore a nivel mundial. En 1972 tenemos otra vez la Carta Magna y habla sobre temas de cultura y folclore. Y en 1973 tenemos entonces el primer Congreso Internacional de Folclorología en Panamá. En este congreso tocaron temas como literatura, educación, baile, danza, pintura y entre otros temas. Y en 1983 nace la Sociedad de Folclore de China y sus objetivos generales es apuntar a unir y organizar a los folcloristas y becarios del folclore en todo su país para investigar, recopilar, cotejar y estudiar el folclore y los fenómenos culturales populares entre las personas de todas las etnias del país. Siguiendo con esta cronología, entonces ustedes han visto y han escuchado mucho de poetas, de diplomáticos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver esta estadística. Aquí en esta estadística habla sobre las disciplinas que están pegados, similares o que en pocas palabras nos sumerge al folclore.
Pero aquí vemos una línea, por ejemplo, el del folclorista, que está marcado en el punto 10. No sé si el cursor ustedes lo están viendo, me pueden decir para ver. Si ven que el cursor lo estoy tocando y estoy señalando, ahí llega el punto máximo de lo que han intervenido durante de 1772 hasta la actualidad, 10 personas de folcloristas que no tenían nada de graduado de folclorista, pero hicieron ese agregado. Mientras que en la posición de editor, que está por acá arriba, que son 32, y de periodista, que está por acá arriba, por los 22, se dedicaron mucho a escribir. Entre eso está Jean-Marie. ¿Ok? Entonces, se ve que es muy preocupante de que de todos los que han participado en esta cronología, muchos eran de otra disciplina, algunos que otros eran folcloristas, pero bueno, parece que como que no había ese empuje en esa época. Bien, entonces vamos a ver las otras disciplinas que también quisieron intervenir en la vida folclórica de nuestro país. Aquí estamos hablando de abogados, de activistas, arquitectos, actores, codificadores, diplomáticos, economistas, estadistas, doctores, químicos, y miren cómo fue esa afluencia. Entre eso, los diplomáticos tienen el mayor rango. Me imagino que en esa época ellos tenían la facilidad de poder moverse y poder decir, bueno, en ese momento, estoy hablando de la época esa, que yo no estuve, ninguno de ustedes tampoco, veía algo que le interesaba y lo copiaban, pues, pero ellos lo hacían porque tenían esa facilidad. Ahora bien, veamos esta estadística. Las disciplinas que participaron en esta cronología, yo sé que faltan bastante, porque no puedo decir que fueron todas, fueron 245 disciplinas. De esas 245, 199 de color verde marca lo que es el folclore, mientras que 46 marca lo que es otra disciplina que está fuera del folclore. Nada más los copiaban por el momento. Mientras en las personas vemos que fueron 53 personas. Pero de esas 53 personas, 34 participaron en lo que es tema de folclore con un porcentaje de 64, mientras que 19, a pesar de que le gustaba y no le gustaba, hacían un porcentaje de 36. Bien, entonces, si vemos eso, entonces vamos a ver esta estadística ahora. Vamos a verlo por siglo. En el siglo XX participaron 63 personas, dando un porcentaje de 72. Pero si nos vamos por el rango de personas, por edades, vemos que para esas épocas las personas de edad madura fueron las que se dedicaron más a escribir y a hablar sobre nuestro folclore. Mientras que edades de 25, menos de 25 años y más o menos en edades de 30, 40, fueron pocas. Aquí la estadística se lo está diciendo. Y miren que pasadas personas de 100 años hacia adelante, fueron más o menos 3 personas a pesar de su edad y de su problema de edad, me imagino yo. 3 personas se dedicaron tan siquiera a escribir algo de folclore. Esto es algo bien interesante. Ahora bien, vamos a ver cuáles fueron las aportaciones que dieron las provincias en su momento. Ojo, en su momento. Y entonces estamos hablando que Panamá, siendo la capital principal y que se ramificaba, y ustedes deben de saber la historia, cómo era antes, que como no estaba el canal de Panamá, estaba en la construcción del canal de Panamá, había un ferry, se cruzaba por el ferry, usted sabe, ¿no? La historia esa. Entonces, Panamá siempre ha sido el centro, y aquí la estadística lo dice, marca un 46%, casi un 50%, ¿sí? Entonces, y ahí vemos las demás provincias, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón. ¿Por qué? Porque Colón es la parte fuerte de la afro, de los negros. Coclé de los cholos. Y Herrera y Los Santos tienen la mezcla de lo que es ya raíces españolas. Así que, o sea, aquí está nuestro folclore. Pero ¿de dónde ramifica? Desde Panamá. Querramos o no, ¿verdad? Entonces, y aquí participaron 95 personas, incluyendo algunas comarcas. Ahora bien,
Le dije que iban a haber entidades que han ido evolucionando. Entonces, desde la creación de 1846, hoy 22 de agosto de 1846, se creó el término folclore. Y en 1978, pasaron 32 años, se creó la Sociedad de Folclore en Londres, que por cierto existe porque estuve averiguando. Después, 42 años, en 1888 se crea la Sociedad Folclórica Americana. Pasan casi 100 años, en 1945 se crea la UNESCO. Mire todo lo que ha pasado. Y en 1945 pasan 124 años y se crea la CIOF. Pasado, se crea entonces en 137 años la Sociedad China de su folclore. Y actualmente tenemos 179 años que se ha creado el término folclore. Y ha habido algunas cositas ahí que ahora lo vamos a discutir o podemos, como dice, hacer una tertulia con referente a este tema. Y aquí viene la parte interesante, la parte jurídica, que a veces nosotros, a pesar de que somos folcloristas, no nos atrevemos a tocarlo, pero tenemos que saberlo. En 1904, en el título cuarto dice, derechos y deberes y garantías individuales y sociales, derechos sociales y el tesoro cultural de nuestra nación. Eso significaba que en ese entonces, todo lo que olía a folclore o cultura era del Estado. ¿Ok? En 1941, en el título doceavo, Economía Nacional y Hacienda Pública, en su artículo 148, dice, toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuera su dueño, constituye el tesoro cultural de la nación. Tan sencillo. O sea, que fueron ya viendo de que nuestro folclore teníamos que cuidarlo. Y en 1946, en el título tercero, dice Derechos y Deberes Individuales y Sociales, capítulo cuarto. Solamente se tocaban 3 artículos, Cultura Nacional, 77, 90 y 91. Y nuestra Carta Magna, que es la de 1972, igual, título tercero, Derechos y Deberes Individuales y Sociales, capítulo cuarto, Cultura Nacional, el artículo del 80 al 89 y 90. Y ahí abarca todo lo que estamos hablando nosotros. Entonces, al Estado le está dando importancia a nuestra cultura, a nuestro folclore, pero nos falta más, porque no podemos quedarnos atrás. ¿Bien? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos hecho nosotros como país en el folclore panameño? ¿Qué pensamos dejar para la presente y nueva generación en materia de folclore panameño? ¿Qué opina usted sobre el patrimonio cultural inmaterial, PCI, en nuestro país? Y, como dice Nicolás Copérnico, para saber que sabemos lo que sabemos y saber lo que no sabemos, hay que tener cierto conocimiento. Muchas gracias, compañero. Creo que le hice un pantallazo de nuestro folclore y voy a retroceder a las preguntas. Quedo a su disposición. Gracias. ¿Alguna pregunta de los hermanos presentes? ¿Aló? ¿Me escuchan? Alto y Sí, claro. sí la escuchamos, sí la escuchamos. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, yo voy a responder las preguntas. Mi nombre es Nilva Fuentes. Saludos, profesor Mela. Saludos. ¿Quiénes somos? Voy a responderlo así como lo puso, como un cuestionario, como un examen. ¿Quiénes somos? Somos panameños. ¿Qué hemos hecho nosotros como país en folclore panameño? Siento que hemos hecho bastante, que tenemos que ver nuestras leyes, que tenemos que ponernos las pilas para que cada vez sean mejores y protejan cada uno de esos elementos o partes que conforman nuestro folclore. ¿Qué pensamos dejar? Bueno, yo tengo 25 años dejando una semillita en cada uno de mis estudiantes.
Creo que hacemos este pequeño trabajo, siempre hablando, explicando lo que vemos, cuando participamos en eventos, aprendemos cosas nuevas, sobre todo la línea de tiempo es muy didáctica y nos ayuda a entender, a visualizar este término folclore y todo lo que es el folclore en nuestro Panamá. Así que yo creo que en 25 años he dejado bastante en el folclore panameño. Y sobre el patrimonio cultural inmaterial, en Panamá ya tenemos una oficina con creo que solo 5 miembros y que están trabajando, ¿verdad?, por hacerlo mejor, porque siempre, viéndolo así en la cronología del tiempo, sale alguien, independientemente de su profesión, que quiere hacer algo bueno por su país y por lo que le gusta, ¿verdad?, del folclore, que hay que mantenerlo, que hay que preservarlo, que hay que difundirlo, que hay que divulgarlo y que hay que reglamentar. Entonces creo que sí, estamos como un bebé en pañales, pero sé que en el futuro los que vengan van a ser mucho más y vamos a tener un folclore rico. Y eso que usted acaba de hacer, mantener esa línea de tiempo, toda esa información queda allí guardada para en un futuro los que vengan la puedan continuar. Ese es mi pequeño aporte. Así es, compañera. Es más, le comento, esta cronología lo hice con la intención de que si vi la cronología del folclore mundial, le estoy hablando de los 5 continentes, y vi que en cada continente había algunas personas que hoy día nosotros en el técnico de folclore los pudimos conocer. La regla de Murdoch, la otra de Isabel Aren, de Luca Paciol, no, Luca Paciol es de contabilidad, ese es mi profesor, mi maestro de contabilidad. Un brasileño, ahora mismo se me escapa el nombre, un uruguayo, imagínense, o sea, conociendo varios países, yo decía, hey, Panamá yo no he visto que han hecho una cronología. Y en los momentos de que se tuvo un impasse en Panamá, que no se podía mover y estas cosas, entonces yo comencé a navegar, a ver, a buscar mis libros, mis apuntes, con personas que yo estuve conversando, y yo voy a buscar la historia de esa persona para ver, y así me fui, y este es el producto que hemos sacado. Yo digo, esto tengo que distribuirlo, esto tengo que difundirlo porque eh, muchos conocemos nada más 2 personas, Zárate, Manuel y Dora, o sea, y conocemos a otros así como a Chichi de León por el asunto de la pollera, ya entró Cano, y tiene raíces, o sea, eso tiene una secuencia. Entonces yo decía, tenemos que tocar este tema. Y yo le agradezco a los hermanos Leones, en el asunto del Club de Leones especializados en folcloristas, cuando le toqué el tema me dijeron, eso va. Yo, gracias. Entonces, aquí estamos compartiéndolo para que se difunda, porque sinceramente yo no sabía que habían escrito tantos escritores, para que sepan, yo no lo sabía, yo no me las sé todas, pero wow, Pero voy investigando. claro, claro que es lo importante. Entonces ahí uno se puede entonces ya decir, bueno, sí es verdad, hay escrito de esto, hay escrito de aquello, pero nosotros si lo vemos así, Zárate, Manuel Zárate y Dora Zárate, uno es docente y uno fue químico, pero ellos fueron folcloristas porque ellos fueron en pueblo en pueblo, viendo, copiando y todo esto, y lo catalogamos y son nuestros precursores, querramos o no, pero nunca tuvieron ese título, ¿quién le puso? O sea, ellos, no tanto ellos, sino nosotros, el pueblo, lo pusimos como folcloristas, pero, y ellos rozándose con otras personas como a Isabel Aren, eh, el brasileño lo tengo y no lo tengo y no lo pronuncio. Asunción Fernando de Uruguay, eh, un japonés Inoko, imagínense, un japonés estudiando el folclore de Taiwán. Yo, wow.
¿Me explico? Entonces, si yo decía, si él se atrevió, yo tengo que atreverme. Yo no sé quién, pero de todas maneras, comenzando los trabajos, uno va agarrando y dando conocimiento y repartirlo, pues, o sea, repartir conocimiento que no se quede aquí, sino que se vaya, se distribuya, así como el polen, que se distribuye totalmente entre Van las. a pisar. Claro. Entonces, eh, creo que la celebración la estamos haciendo bien chévere. Así que no sé, comentarios, compañeros. Los micrófonos son de ustedes. ¿Alguien más desea hacer preguntas? Brenda, yo, Ajá, como no, hermana, adelante. primero que nada, agradecerles a ustedes, al Club de Leones de especializado en folcloristas, por invitarnos. Porque, profesor Mela, gracias por compartir sus conocimientos. Porque esto, a veces uno escucha algunas cosas, pero no de la forma como usted lo ha hecho cronológicamente, ¿ves? Y ya Gracias. eso para nosotros creo que es ganar un punto, uno como persona, porque nos estamos enriqueciendo. Sí. Con relación a lo que habla de la profesora Dora Pérez de Zárate, que dejó un legado en la escuela profesional. Yo soy egresada de la escuela profesional Isabel Herrera Ovaldía, con relación a la Semana del Maíz. Nosotros pues eso lo vivíamos y lo gozábamos todos los años en el mes de septiembre. También con relación al leonismo, el Club de Leones de las Tablas, ellos en el mes de julio, ellos tienen lo que se refiere a, ellos hacen un evento folclórico que es con relación a los trajes folclóricos, lo que es las polleras, de todas las tipos de marcadas, el calco, todo eso, igual las camisillas. O sea que dentro del leonismo creo que también estamos haciendo algo positivo para dejar legados Correcto. a los que no tienen el conocimiento y participación para que aprendan, ¿ves? Así que les agradezco enormemente con relación a la invitación que nos hicieron y a usted, profesor, su tiempo, porque el tiempo de todos es valioso, pero Sí. usted sí ha tomado parte de su tiempo que dedicárselo a su familia a hacer investigaciones para promulgarlo y compartirlo. Bendiciones para todos. Gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Mi compañero, amigo, hermano Mela, ¿qué tal? Excelente trabajo. Gracias, hermano. Yo creo que, como sabes, hemos compartido usted y yo ciertas investigaciones en este caminar de lo que es el folclore. Yo comparto lo que dijo la profesora Nilva, perdón, referente a nuestra actitud como docentes y todo lo que nosotros vamos recogiendo a través de todas esas personas que usted ha mencionado desde tantos años, que somos eh, como quien dice eso, compartir lo que uno aprende de otros y para otros, no ser egoístas. Creo que sí dejamos semillas, como dice Nilva, sí dejamos semillas de generación en generación. Y también siento que nosotros, y todavía faltan muchas personas ahí, un Pepe Zarzaneda, digamos así. Si hablamos de Pepe Zarzaneda, que es una persona que imagínate todo lo que ha hecho a través de lo que es, que dice que es una persona muy destacada en lo que era coreografía. ¿Ves? Entonces, yo compartí mucho con la profesora Minta Núñez, como tú dijiste antes, Mela, sobre la paciencia de ella, sobre la historia de los afros. A mí me encantaba. Yo aprendí de ella bastante. Pero de ahí también hay que, creo que nosotros nos vamos siempre escogiendo como a alguien de esa cronología que tú tienes.
que son nuestros seguidores, son nuestros Ah. seguidores, que son los que nos ayudan a nosotros a fortalecernos. Y yo, como dice Nirva, nosotros somos, como quien dice, pastores para guiar ese rebaño que tenemos por delante, para que en un mañana tengamos un folclore todavía con fortaleza y con amor. Como tú dices, hay que amar el folclore. Yo soy como tú a veces pones comúnmente en tus mensajes, yo soy gente folk, y así yo también lo soy. Felicitaciones, Mela, te felicito. Gracias, hermano. Gracias, profesor Librado, por sus palabras muy atinadas. ¿Alguien más desea hacer preguntas aquí? Adentro. ¿Nadie más? Voy a dejar de compartir, compañeros. Ujú. Ok. Gracias, hermano Mela, por esta conferencia muy importante. Ahora lo dejamos en las palabras al presidente, profesor Gamboa, que va a dar las palabras de agradecimiento. Profesor Gamboa. Buenas noches, hermanos. ¿Verdad? Gracias. Se me fue el hermano. No, Brenda, no se escucha nada. no. No me escucha. Gamboa, Ahora sí. Ahora Ahora sí sí, me, Gamboa. ahora sí me sí, escucha. ahora sí. Sí, ahora sí. Ah, ok. Ah, ok, disculpe. Sí, buenas noches, compañeros, hermanos, leones, nuevamente. Feliz Día Internacional del Folclore. Gracias, hermano Mela, por la cronología que nos ha brindado sobre el folclore. Como oído el hermano, sabemos que todavía faltan muchas cosas por investigar y muchas cosas que agregar. Eh, como chorrerano, me siento muy orgulloso de este amor que le tengo a nuestras tradiciones y costumbres, ya que de los 8 años fui inculcado sobre esto, de la mano del profesor Luis A. Moreno, que tenga la gloria, y me agrada mucho que esté ahí en el AINOC, porque son personas que dieron su tiempo, su amor, como en un momento dado, por darle ese realce a nuestras tradiciones y costumbres, ¿verdad? Y Luis fue una de esas personas en la escuela primaria, después en la secundaria fue profesor de español mío, y gracias a él, lo que sé del folclore y lo que es la danza, lo sé por él lo sé, y le agradezco a todos. Celebramos, así se hace patria, así no, no, nos nos llenamos de conocimiento, ¿verdad? Porque a veces de repente sabemos muchas cosas, pero no sabemos de a dónde y por qué y cómo fue y cuándo, ¿verdad? Y esto nos ayuda a nosotros a estar preparados para un momento dado, que en la calle, en el camino, en nuestro caminar, encontremos el tema con alguien y sabemos de qué se trata, de qué estamos hablando, y podamos compartir nuestro conocimiento y echar hacia adelante lo que es nuestro país, con nuestro folclore. Y que, bueno, el PCI, ahí hiciste una pregunta, el PCI, es muy importante el PCI, porque el PCI, eh, uno de los objetivos del PCI es la resiembra. Es donde yo estoy trabajando con la resiembra y más con niños con capacidades especiales que muchas veces no se le abren las puertas por como su cuestiones, pues sus habilidades especiales que tienen, pero son unos niños tan inteligentes,
Tienen idea cuando mis niños suben a una tarima y ejecutan la danza de Gran Diablo, a mí a veces hasta se me aguan los ojos, me salen las lágrimas de la emoción del trabajo que se hace viernes a viernes practicando con esos niños, inculcándoles ese folclore, poniéndose contento por lo que hacen. Y uno también, así se hace patria, así también se comparte. Así le dejamos ese legado a nuestros niños, a las futuras generaciones, y sabemos que a través del PCI aseguramos que nuestro folclore no va a morir. Así que, hermanos leones, le agradezco a ustedes su atención, su haber estado aquí con nosotros compartiendo este programa de la cronología del folclore de parte del maestro y hermano León Adolfo Mela. Muchas gracias y excelente noche para todos. Igual para ustedes. Gracias, gracias, hermano Gamboa. También queremos agradecerle al hermano Marcos Carrington por habernos facilitado el Zoom. Agradecido aquí, todos los hermanos folcloristas, pues, por habernos, pues, permitido utilizar el Zoom. Y también agradecerle a todos los compañeros hermanos aquí por haber asistido a oír esta conferencia. Que pasen buenas noches. Igual para ustedes. Igual para todos. Gracias. Pasen, ok. Reparador sueño para todos también. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Igual. Que pasen feliz fin de semana, hermanos. Igual. Igual, Chao, igual. hermano Helvecia. Chao, bye. Chao, chao. Chao, hermanita. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, hermano. Bendiciones.